Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida muy especial. Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que tiene a muchos de ustedes intrigados y debatiendo, la guerra civil Kerem-Ande y Kane. ¿Amigos o rivales? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy, profundizando en las capas que conforman esta compleja dinámica. Antes de empezar a desgranar todo este lío, les recuerdo que si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos material muy jugoso para compartir, análisis que van más allá de lo superficial. Hemos estado siguiendo de cerca la dinámica entre Kerem-Ande y Kane, y la verdad es que la cosa se ha puesto bastante intensa. Cuando hablamos de una guerra civil, en este contexto, no nos referimos a un conflicto armado, por supuesto, sino a esa tensión palpable, a esas rivalidades que a veces parecen superar la amistad, o quizás solo disfrazan una competencia feroz bajo la máscara de compañeros. La pregunta clave es si su relación ha cruzado la línea de una sana competencia o si realmente se han convertido en adversarios irreconciliables. Vamos a analizar las evidencias, los momentos clave, las posibles motivaciones, e incluso, las influencias externas que podrían estar alimentando esta situación. Los inicios de una dinámica compleja ***. Empecemos por el principio, ¿cómo se gestó esta dinámica? Es innegable que estos tres nombres resuenan con fuerza en ciertos círculos, y no solo por sus talentos o sus proyectos, sino también por las interacciones que hemos podido observar. Al principio parecían formar un trío bastante sólido, un equipo, o al menos eso es lo que muchos percibíamos. Compartían escenarios, proyectos y hasta momentos que parecían genuinamente amistosos. Las fotografías en eventos, los comentarios de apoyo en redes sociales y las apariciones conjuntas transmitían una imagen de camaradería y complicidad. Era fácil pensar que se trataba de una amistad floreciente en el competitivo mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder, la vida, la fama y las ambiciones personales pueden cambiar las cosas drásticamente. El éxito trae consigo no solo reconocimiento sino también presión, competencia y en ocasiones, una lucha por mantenerse en la cima. Es en este contexto donde las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse puestas a prueba. Los primeros indicios, rumores y tensiones sutiles. Uno de los primeros indicios de que algo no iba del todo bien, o que la dinámica estaba evolucionando hacia algo más complejo, fue cuando empezaron a surgir rumores. Y ustedes saben cómo son los rumores, a veces son solo chismes sin fundamento, pero otras veces, esconden una verdad a medias, o incluso, son la punta del iceberg de algo mucho mayor. En este caso, los rumores giraban en torno a celos profesionales, a competencia por oportunidades, y a malentendidos que parecían crecer como bola de nieve. Se hablaba de conversaciones privadas filtradas, de proyectos que uno obtuvo y otro deseaba, y de un ambiente que de repente se sentía menos colaborativo. Hemos visto entrevistas donde Kerem ha hablado de Kane con cierto respeto, pero a veces con un deje de cautela, como si supiera que hay más de lo que se ve a simple vista. Sus palabras, a menudo medidas y profesionales, no siempre lograban disipar la sensación de una tensión subyacente. De la misma manera, las interacciones entre Ande y Kane, que inicialmente parecían cordiales, en ocasiones han sido interpretadas como frías o distantes, especialmente cuando se trataba de proyectos donde ambos competían por el mismo rol o por la atención del público. Se notaba una especie de protocolo en sus intercambios, una formalidad que contrastaba con la cercanía que se esperaría de amigos. Y ni hablar de la dinámica de los tres juntos. Hay momentos de aparente camaradería, sí, pero también se percibe una cierta distancia, como si estuvieran navegando en aguas turbulentas, conscientes de la fragilidad del equilibrio. Las redes sociales, el campo de batalla digital. Una de las áreas donde esta rivalidad se ha hecho más evidente es en las redes sociales. Las plataformas digitales son un campo de batalla en sí mismas, donde las publicaciones, los me gusta y las interacciones pueden decir mucho sobre el estado de una relación. Hemos analizado cuidadosamente sus perfiles y notamos que, si bien ocasionalmente se dan like, o comentan alguna publicación, la frecuencia y la calidez de esas interacciones han disminuido considerablemente en comparación con épocas anteriores. En su momento era común ver un intercambio constante de comentarios de apoyo, menciones mutuas y hasta bromas internas que solo los amigos entenderían.
Ahora, esos gestos se han vuelto esporádicos, casi calculados. Esto, a muchos es un claro indicio de que la cordialidad ha cedido paso a una relación más distante, o incluso tensa. La ausencia de menciones o de celebraciones conjuntas en fechas importantes, o la forma en que ciertos logros individuales son comunicados sin el entusiasmo colectivo de antes, son señales que la audiencia más atenta no ha pasado por alto. Es como si hubieran construido muros digitales, manteniendo una fachada de profesionalismo pero limitando la apertura y la espontaneidad que caracterizan a una amistad sincera. La ambivalencia de la amistad en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay de la amistad en todo esto? Es difícil definirlo. En el mundo del espectáculo, las líneas entre la amistad genuina y las relaciones profesionales estratégicas a menudo se difuminan. Podría ser que si bien existió una amistad en algún momento, las presiones de la industria, las envidias y la competencia por el éxito hayan erosionado esa conexión. La industria del entretenimiento es ferozmente competitiva, y las oportunidades, a menudo limitadas, pueden generar una presión constante por destacar. En este escenario, hasta los lazos más fuertes pueden resentirse. O quizás la llamada rivalidad es simplemente una exageración mediática, una forma de generar contenido y mantener el interés del público. Los medios de comunicación y los fans a menudo buscan dramas y conflictos, y la industria sabe cómo capitalizar eso. Sin embargo, la cantidad de incidentes, las percepciones compartidas por muchos seguidores y la evolución notoria de sus interacciones sugieren que hay algo más profundo en juego que una simple estrategia de marketing. La consistencia de la tensión observada a lo largo del tiempo apunta a algo más real y arraigado. Proyectos, oportunidades y la tensión subyacente. Consideremos los proyectos recientes. ¿Cuándo Kerem y Ande han trabajado juntos? ¿Cómo ha sido la dinámica? En general, han demostrado una gran profesionalidad y química en pantalla. Su capacidad para crear personajes convincentes y conectar con el público es innegable. Pero, ¿cómo se integra Kane en este panorama? Si él no está presente en esos proyectos, ¿hay una mayor facilidad para que las cosas fluyan, o se percibe una ausencia notoria? O si está involucrado en proyectos paralelos, ¿se percibe una competencia directa por la atención, los recursos o incluso el tipo de papeles que se les ofrecen? Estas son preguntas que muchos de ustedes se hacen, y que nosotros intentamos descifrar. Por ejemplo, la estrategia de Kane ha sido la de destacar por encima de los demás, incluso si eso significa crear cierta distancia con Kerem y Ande. ¿O es Kerem quien ha tomado la iniciativa en términos de liderazgo profesional, y Ande, por su parte, se ha visto atrapada en medio de estas dinámicas, tratando de mantener el equilibrio? Es un baile complejo de ambiciones, ego, talentos que chocan y posiblemente resentimientos o malentendidos que se han ido acumulando. La percepción pública y la evidencia recopilada. Es importante recordar que en última instancia, lo que vemos públicamente es solo una fracción de la realidad. No podemos saber con certeza lo que ocurre en sus vidas privadas o en sus interacciones fuera de cámara. Las apariencias pueden ser engañosas, y las celebridades a menudo aprenden a proyectar una imagen que les beneficia. Sin embargo, basándonos en las evidencias que tenemos a nuestro alcance en las entrevistas, en las redes sociales, en los análisis de sus interacciones públicas y en la opinión generalizada de la audiencia que sigue sus carreras de cerca, podemos empezar a trazar un retrato de esta situación. Yo me inclinaría a pensar que la etiqueta de rivales es en gran medida acertada en este momento. No significa necesariamente que se odien o que deseen el mal uno al otro, pero sí que la competencia se ha vuelto un factor dominante en su relación. Las ambiciones personales, el deseo de destacar en un mercado tan competitivo, y quizás, alguna que otra herida pasada o un malentendido no resuelto, han hecho que la camaradería inicial se haya enfriado considerablemente. Es posible que conserven un mínimo de respeto profesional, esa cortesía que exige la industria, pero la amistad, tal como la entendemos comúnmente, parece estar en un segundo plano, si es que aún existe. Podríamos decir que se trata de una rivalidad estratégica, donde cada uno busca su propio camino y éxito, y las interacciones amistosas se limitan a lo estrictamente necesario o a momentos puntuales donde la imagen pública lo amerita. La guerra civil es más una cuestión de posicionamiento y de disputa por la atención, las oportunidades y la percepción del público que un conflicto abierto y declarado. Es una batalla silenciosa librada en los platós, en las alfombras rojas y, sobre todo, en la mente de los seguidores que observan cada uno de sus movimientos.
Asterisco, su opinión es crucial, amigos o rivales. Y aquí es donde entra su opinión, Q. Para nosotros es fundamental. Hemos analizado los hechos, hemos observado las dinámicas, pero la interpretación final, la percepción que cada uno tiene, puede variar. ¿Creen que todavía hay espacio para la amistad entre Kerem, Ande y Kane? ¿O consideran que la rivalidad es ahora el elemento definitorio de su relación? ¿Han presenciado algún momento clave que los haya hecho cambiar de opinión sobre ellos, algún detalle que nosotros hayamos pasado por alto o interpretado de otra manera? Sus experiencias y observaciones son valiosísimas para enriquecer nuestro análisis. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Kerem, Ande y Kane, analizando si su dinámica se inclina más hacia la amistad o hacia la rivalidad. Hemos revisado indicios en sus interacciones públicas, en redes sociales, en la cobertura mediática y en la percepción general de su audiencia. Nuestra conclusión, basada en la evidencia disponible, es que la competencia y las ambiciones personales parecen haber llevado su relación a un estado de rivalidad, más que de una amistad consolidada. Sin embargo, siempre queda un margen para la interpretación personal, y el futuro puede deparar giros inesperados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a ver nuestro análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme en la sección de comentarios sus impresiones, sus teorías, o si tienen algún otro punto de vista sobre la guerra civil Kerem, Ande y Kane. ¿Son amigos o rivales en su opinión? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido relevante. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan opinar y debatir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguramente les encantará. Hasta la próxima.